Apostólico de Aguarico. Es un poco lo, sí, está muy bien. Es un poco lo que él ha querido pues compartirles a ustedes y en este momento ya, tenemos aquí una oración que conocemos los de la Amazonía, lo conocemos muy bien. Esta oración que nos anima a vivir el compromiso de ser constructores de una iglesia amazónica. Es la oración a la Virgen de la Amazonía. Ahora mismo, sí, ahora mismo le tengo a Monseñor en el contacto. Estimado Monseñor, estamos aquí, ya hemos iniciado. ¿Cómo estás? ¿Me reportas? ¿Podríamos rezarla a todos? Estimado Lauren, entonces por favor, sí te pido que hagas la oración, comparte tú, perdona esta interferencia, pero le voy a enviar un link a Monseñor para ver si logramos. Yo salgo y compartes tú, estimado Lauren, perdón. Perdón y a todos los que están en este Zoom. Disculpas, por favor. Sí, sal, no hay problema. Dale tú. Sí. Y vamos a hacer todos la oración. Sí, pero comparte tú ahora. Comparte tú para que... Con mucho gusto. Voy a compartir. Adal, te estoy poniendo ahora, ¿ya? Adal. Oye, sale un ratito, quítale la voz al... A ver, les invito a todos a rezar esta oración. ¿La ven en la pantalla, Katy? Sí, pero hay un rectángulo en la mitad que no nos deja. Ahí sí, perfecto. Todos. ¿Tú nos guías, Katy? Ok. Oración del Papa Francisco a la Virgen María por la Amazonía. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas. Con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Amén.
Amén. Ya está Monseñor José Adalberto Jiménez, padre, por favor. Adelante, Adalberto. Póngale de coanfitrión, padre Lauren. Es mejor que lo vaya pasando el padre Laura en las diapositivas, por favor. Ya. Pero no hay problema que le ponga de coanfitrión a Monseñor, pero páselo usted, padre. Con mucho gusto. Esperemos un minutito y damos la bienvenida a Monseñor José Adalberto Jiménez. Él nos va a dar un testimonio y nos va a abrir todo este mes tan bonito de las misiones. Hemos empezado con una oración del Papa Francisco que Monseñor nos ha encomendado y hoy somos todos un solo corazón abierto para escuchar estas enseñanzas. Bienvenido, Monseñor José Adalberto. Padre Lauren, por favor. Adelante, amigo, obispo, pastor, hermano. Muchas gracias, Padre Lauren. Es una alegría poder compartir con usted después de tantos años allá en la Facultad de Teología en Cuenca, donde nos dio clase el Padre Lauren. Así que es una alegría y ver aquí este nutrido grupo de todos ustedes como discípulos, misioneros en salida, en este tiempo de la escucha que nos pide el Papa de la sinodalidad. La verdad que me siento emocionado en comunión con ustedes como obispo de la Amazonía, y perdonen que he tenido dificultad porque ha habido una tormenta. Yo estoy a 300 kilómetros de Coca, frontera con Perú, y hemos tenido que incluso prender la planta del hospital porque una tormenta se llevó la luz, pero ahora ha retornado este rato. Entonces ya se pudo, gracias a Dios, con otro medio conectarme también, que era CNT, y no por medio de Claro. Sí. Por fin ya estoy conectado, que es lo importante. Gracias por la espera. Gracias, Padre Lauren, que ahí lo estoy viendo, por esta invitación. A mí me habían pedido hablar un poquito de el testimonio misionero del vicariato de Aguarico, y por lo tanto quiero compartir la alegría y el dolor, ese misterio pascual que vamos viviendo todos los que queremos y le seguimos a Jesús. Y digo misterio pascual que está hecho de dolor, pero también de gozo, ¿no? Yo estoy estos días disfrutando el gozo de visitar las comunidades indígenas, quichua, sobre todo en la ribera del Napo, que el Padre Lauren también conoce. Y aquí vemos los límites de la misión. Podemos ver aquí el vicariato de Aguarico, ¿no? Y así que podemos, allí tenemos Sucumbíos, podemos ver, ¿no? Hacia el norte, por acá tenemos Perú también, el vicariato del Napo y de Pastaza. Entonces es un vicariato que está, diríamos, en Ecuador también, en el centro, en la Amazonía, ¿no? Curiosamente, junto con el vicariato de Sucumbíos, son los dos vicariatos donde hay mucho petróleo, y esto es también el sufrimiento de las comunidades porque hay mucha contaminación de los ríos. Y esto pues los misioneros llegaron aquí antes del petróleo y ofrecieron mucha vida evangélica y mucha vida también de los pueblos. Y prácticamente yo me he sentido como acogido por esta iglesia. Y aquí tenemos, podemos ver otro mapa un poquito, y pasamos a la siguiente. La otra. Aquí podemos ver un poquito cómo está distribuido, ¿no? Obispos, porque el obispo emérito, que es Monseñor Jesús Esteban, está acá también con nosotros. 4 sacerdotes, diríamos, de acá del lugar.
todos colonos, diocesanos como misioneros tenemos 2, religiosos 11, no sacerdotes 4, religiosas de clausura tenemos 10, el monasterio de las Clarisas, religiosas de vida activa 31, o sea, hay un grupito grande de religiosas, laicos misioneros 7 y en total 71, ¿no? Los misioneros que estamos ahí. Seguimos a la siguiente. Empiezo con este título, ¿no? De Alejandro e Inés, testigo de amor y entrega misionera hasta el martirio, al sueño de una iglesia sinodal y eclesial. Al hablar de los testigos misioneros de esta iglesia, tengo que necesariamente hablar de 2 grandes misioneros, de Monseñor Alejandro Lavaca, español, que vino aquí el año 53, después de ser expulsado de China, viene a Ecuador, y la hermana Inés Arango, una religiosa terciaria capuchina de Medellín, de Colombia, y que los 2 se encontraron acá por caminos diversos, pero que ellos fueron mártires alanceados por una tribu que aún todavía no ha establecido contacto con el resto de las poblaciones circundantes, están dentro de los pueblos no contactados y fueron engañados por las compañías petroleras en esa época y el gobierno nacional, que diríamos les utilizaron para una mediación y entonces fueron alanceados allí. Pero el testimonio de su vida, lo que han dejado escrito, sus crónicas, deja ver a estos son para nosotros mártires misioneros. Entonces seguimos. Este es uno de las frases que repetían los misioneros cuando se despedían de España, venían por barco, viajes que tardaban más de un mes, y mi premio ha de ser, oh madre, al pie de un árbol morir, y de todos abandonados, de todos menos de tierra, la expresión misionera, ¿no? De que iban ya para morir a tierras de misión, no para una experiencia de poco tiempo, sino como misioneros. Seguimos. Monseñor Lavaca y hermana Inés. Eso. Esto es la emoción de Alejandro. Bendita 1000 veces diré al expirar la hora en que me enviaste la fe a propagar. Recordemos, esto es antes del concilio, pero tienen una fuerza misionera muy, muy grande. Seguimos. Ahí tenemos la hermana Inés Arango, ¿no? Que nace en Medellín, está un poquito, siempre soñó ser misionera, vivió acá en Rocafuerte, y con Monseñor Alejandro Lavaca empezaron a mirar con especial dedicación a las minorías frente a los grupos. El grupo mayoritario era el grupo quichua, había otros grupos, sionas, secoyas, shuaras en menor número, pero habían también los grupos guaos. Y entonces fue allí donde con Monseñor Alejandro pues vieron la amenaza que empezaban a sufrir las minorías, y la minoría guaraní, y se acercaron a ellas de tal manera que fueron adoptadas por esta tribu. Seguimos. Él vino al Ecuador en el 53-54 y vino primero llegó a Pifo, ¿no? Ahí cerca del aeropuerto de Quito, después a Guayaquil, pero cuando visitó la Amazonía se enamoró de la Amazonía, y fue allí donde, diríamos, él sintió y le escribió, incluso luego le escribirá al Papa Pablo VI, más adelante le dirá que él quiere entregarse a las minorías, ¿no? Ella es prefecto apostólico y luego obispo, y que le permita adentrarse más en las minorías. Una pequeña aclaración: recordemos cómo Dios se sirve de todo lo que acontece en nosotros, de los momentos duros y no tan duros que pasamos en la vida, sobre todo los momentos de sufrimiento. Monseñor Alejandro es vasco, de lengua euskera. Entonces él había sufrido todo el atropello que tuvieron las lenguas diferentes en España frente al gobierno de Franco, que unificó el español para toda España, y tenían prohibido hablar su propio idioma. Él hablaba el euskera.
Entonces él conectó perfectamente con el atropello que él vivió de niño y de joven cuando le prohibieron hablar su lengua nativa. Entonces cuando él viene a Ecuador se identifica con las minorías, porque él también en España fue parte de una minoría. Ahí vemos cómo Dios va haciendo su obra a través de este hombre que llega a amar, a sentirse hermano de esta tribu que también lo recibe y lo acoge como un hermano. Más adelante le nombran obispo, ¿no? Fue el primer obispo de aquí del vicariato de Aguarico. En su posesión, el año 84, estuvo Monseñor también Proaño. Allí hay una foto muy bonita también cuando le impone las manos, y por eso le llamarán a los dos, a Monseñor Proaño, el obispo de los indios en la Amazonía, en la sierra, en Riobamba. A Monseñor Lavaca se llamará el obispo de los indios en la Amazonía. Su mente y su corazón se abrieron pues a la cultura milenaria, esto cuando estaba en China, de un pueblo que no conocía a Cristo, y el impacto de China durará toda la vida, que en un congreso misionero en Ecuador llegó a decir: sueño con que vengan misioneros consagrados y laicos a China, que de Ecuador ir a China, tenía este gran sueño. Seguimos. Bueno, ahí tenemos un poquito los grupos guaos. La que está debajo de él es Pagua, es la que le adoptó como era su mamá, ¿no? Y el que está a la derecha, en todo total a la derecha, el primero de los dos mirando de frente, es su papá Inigua. Él en un escrito dirá el otro, el de la izquierda, Inigua, y Pagua, la que está justo delante de él. Es sus padres los que le adoptaron en la tribu Huaorani. En Crónica Guarani él escribe cuando a él le adoptaron en la tribu. Él dice: me desnudé completamente y frotaron mi cabeza y me adoptaron. Y dice: y caí en la cuenta del parecido que tienen con mis padres de sangre, porque mi mamá se llama Paula y ella se llamaba Pagua, y el papá se llamaba Ignacio, y el indígena guau se llama Inigua. Hacía esa comparación él, ¿no? Entonces ahí vemos que hasta el 87, ¿no? En todos esos largos años va a pasar en Ecuador, ¿no? Entonces llegó con 34 años, expulsado de China, pero él ya se enamora de la Amazonía y es donde va a entregar su vida. Seguimos. Sí, esto también, él va a tener el lema: las semillas del verbo. Dirá que esta frase que está tomada del concilio, ¿no? En su corazón, de ahí brotan, él escribió unas crónicas, un diario que se llama Crónica Guarani, que es todo un legado misionero, su ideario. Él plasma allí todo su fuego misionero, toda la llamada que Dios le había hecho. Y una anécdota también como muy interesante es que cuando él tenía 20 años de edad fue a la guerra civil en España, fue llamado a las filas de la guerra y fue al camarín de la Virgen del Pilar y le pidió ser mártir. O sea, ¿quién iba a pensar que algo que pidió a sus 20 años de edad se le iba a conceder casi a sus 70 años de edad en la Amazonía? Algo que él entonces no tenía ni a Ecuador ni a la Amazonía en el horizonte. Pero son como signos de esta pasión. Seguimos. Allí tenemos los dos, vemos la canoa que va llena, es Monseñor Alejandro y la hermana Inés. Y esta frase es importante. En el último viaje de ellos se sintieron presionados a entrar. Y la frase es: si no vamos nosotros, los matan a ellos, porque varios misioneros les decían: no entren, es muy riesgoso. Ellos ya habían contactado hacía años atrás con el grupo Guau, y por eso el gobierno quiso que ellos medien en una zona donde había petróleo. En realidad ellos no querían entrar ese momento, ni tampoco a mediar de esa forma. Pero en ese tiempo
el que estaba de ministro les dijo, bueno, si no entran ustedes, nosotros entramos a la fuerza. ¿Qué era entrar a la fuerza? Entrar con los militares, con metralletas, les mataban, no pasaba nada. Recuerden que no hay los medios digitales que tenemos hoy para tomar una fotografía, para registrar lo que pasaba, no había esos medios, pero sí que están muchas osamentas en la selva de guaraníes disparados, ¿no? Alanceados, y que quedaban ahí. Como no tenían carnet de identidad, no tenían su DNI, su cédula, no eran ciudadanos, por lo tanto, aunque mataran 20 o 30, no existían y no era noticia para el país. Si hoy con todos los medios tecnológicos se ocultan las noticias, imagínense en ese tiempo. Y otra anécdota importante de Monseñor Lavaca era que, recuerden, él tiene una formación antes del concilio, por lo tanto, quizás ese sentido bastante puritano de las cosas, y él se levantaba en la madrugada a caminar totalmente desnudo, o sea, sin ropa interior, sin nada, cuenta el padre José Miguel con su compañero, que le ve una noche caminando como a las 2 de la mañana, caminaba en el patio, diríamos, del convento, por decir, caminaba ahí en el Coca, en Rocafuerte, para habituarse a estar desnudo, esta encarnación, encarnarse, porque le costaba mucho a él estar, a nosotros nos costaría mucho presentarnos también sin ropa, ¿no? Y él lo hacía desde este sentido, entrenaba también para habituarse a encarnarse en las culturas. Y esa frase quedará registrada: si no vamos, nosotros los matan a ellos. Ahí tenemos la última fotografía, la que sigue, tenemos la última fotografía, la que sigue, que ellos se tomaron. Allí está el viaje último, ¿no? Y en este lugar los capuchinos, el vicariato ha hecho una maloca, una choza grande, y luego se han hecho unas casitas ahí para que sea un lugar de oración, como un eremitorio, ¿no? Entonces, seguimos un poco. Otra más. Seguimos. Bueno, aquí como ahí vemos el cuerpo de él, cómo quedó, quería ponerlo con plena intención, porque vemos ahí un martirio de alguien que esboza una sonrisa, y todos los que ven esta imagen se sorprenden de la sonrisa que tiene, de un martirio acogido como de otra manera. No hay un rictus de dolor en su rostro, ¿no? Entonces se entregó a los que amaba, ¿no? Fueron pues 17 lanzas y 80 heridas. Aquí está Inés, ella, seguimos un poco más. Hay entre las tribus, para también preservar la especie, entre tribus sin contacto, entre comillas sin contacto, son tribus guerreras, cazadoras, van y también raptan para mantener su especie, ¿no? Y entonces en uno de esos raptos llevaron a una jovencita Tagaeri que ahora fue acogida en un grupo guaraní, fue raptada, y ella contó que estuvo en esa escena cuando pasó esto, que primero mataron a Alejandro y a Inés no la querían matar. Pero vino un guerrero y ella la lanceó también, ¿no? Pero la dejaron ir, diríamos, pero ¿qué iba a hacer en la selva, ¿no? Entonces, bueno, ellos compartieron este martirio. Ahí tenemos abajo también la imagen de estos testigos. ¿Seguimos? Otra. Ese título anterior, ¿no? La sangre que ha regado la selva. O sea, en el Vicariato de Aguarico tenemos una herencia martirial, una herencia de unos hermanos que entregaron la vida tal como lo pide el Papa Francisco, iglesia en las periferias existenciales y en las periferias geográficas. Porque tenemos un grande problema en estas zonas, y es que
pues muchos sacerdotes o religiosos, religiosas a veces no, sobre todo más en el clero diocesano, no quieren venir a estos lugares. Laicos tampoco, es como, son zonas difíciles, zonas complejas, se está más cómodo en otras ciudades y es una opción a veces difícil. De hecho, vean, son poquitos los sacerdotes que tenemos. Ahora estamos invitando así a más sacerdotes laicos que quieran venir a compartir nuestra misión. Hay un ambiente fraterno. Somos 70 y podríamos decir, es un grupo grande a nivel de religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes, pero en realidad somos pequeños dada la cantidad. Yo he hecho ayer un viaje de 310 kilómetros de ríos, o sea, es como ir en Ecuador, diríamos, como de Quito, diríamos, a Puerto Viejo, ¿no? De Quito a Manta. Entonces he hecho eso en la canoa el viaje, ¿no? Entonces decir, tiene una extensión muy grande y hay zonas como muy abandonadas así. Bueno, podemos seguir la otra. Yo también hice ese viaje. Ah, sí. ¿Puedes comentar un poquito, Padre Lauren, usted también? No, no, tú de primera mano. Yo me Sí. llevaron ahí a ver el museo, no sé cómo estará. Algún rato te iré a visitar. Pues genial, mi antiguo profesor, Padre Lauren, qué bueno verle todavía ahí. Vi muy bien. Entonces, una cosa que tienen tanto la acción de Alejandro, él estuvo muy guiada su misión por Monseñor Proaño. De hecho, Monseñor Proaño vino a guiar las primeras asambleas de la iglesia de Aguarico, una iglesia de pequeñas comunidades, iglesias de escucha, iglesia sinodal. Hoy se habla de todo esto, que entonces quizá no se empleaba esos nombres, pero la iglesia de Aguarico ha tenido, junto con la iglesia de Sucumbío, estos caminos, a veces no tan valorados por el resto de la iglesia, pero es bueno decirlo que ha habido este valor comunitario muy fuerte. Hasta ahora mismo, hay dificultades, no digo que no, pero hay un deseo grande de encontrarnos entre los misioneros. Después de la pandemia, la primera reunión hemos tenido ahora en septiembre con casi los 70 misioneros más otros laicos, pasábamos de 100 y era muy hermoso ver esto y ya dijimos, bueno, hay que con el tapabocas todas las protecciones, pero vamos a reunirnos porque necesitamos ya encontrarnos presencialmente. También necesitamos encontrarnos entre los evangelizadores y animarnos mutuamente, ¿no? Podemos seguir con la otra filmina. Misión para minorías, misión de medios pobres, misión de presencia más que doctrina. Es lo que han hecho los misioneros, sobre todo esta misión fue encomendada a la misión capuchina y fueron los misioneros españoles, navarros y vascos los que se encargaron de esta zona. O sea, iban entregando en esa época cada vicariato de aquí de Ecuador, como en otros países, también eran encargados a varias comunidades. En el Sucumbío se entregó a los carmelitas, Puyo a los dominicos, Zamora a los franciscanos, Napo a los josefinos, entonces Macas a los salesianos. Entonces, bueno, esto ya ahora va cambiando, como es lógico, ya incluso está habiendo ya obispos diocesanos y además ya las comunidades religiosas, algunas ya van saliendo de alguno de los sitios y van yendo a otros sitios de misión, entonces, pero se encargaba, entonces la misión fue encargada a la misión capuchina. Seguimos. Seguimos que está repetida esa imagen, pero bueno, volvemos a ver. Allí son las tumbas que están en la catedral. Los hermanos están en la catedral, allí bajando del presbiterio, ¿no? Allí descansan como un testimonio que ojalá nos puedan algunos de ustedes alguna vez visitar y llenarnos de la energía de estos mártires. Seguimos. Sí, podemos.
aquí quería un poquito entrar a esta parte de cuando esa imagen que está ahí, bueno, quería un poquito mirar esta mirada desde lo sinodal y la exhortación apostólica, querida Amazonía, y desafíos para nuestra iglesia y la sociedad. Hoy quería referirme un poco a esto por esto que nos pide el Papa. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, todos los obispos amazónicos fuimos invitados al sínodo. Aunque esta foto fue cuando hace 5 años yo fui a la visita a la presentación al Papa, coincidió con la visita al Límina, y yo le llevé el CD de Alejandro y él se acordaba, el Papa Francisco, y me dijo esta frase: te pido que cuida la selva y cuida a sus pueblos. Eso es como un legado porque cuida la selva, cuida a sus pueblos. Entonces me quedó marcada esa frase del Papa, entonces he querido poner esa imagen. Entonces, también para que podamos ver un poquito, quería, como en esta otra parte, esta segunda parte, mirar los documentos que el Papa ha sacado, ¿no? Porque comentaban, nos decía también el cardenal Barreto, cuando el Papa Francisco lo eligieron Papa, el cardenal Humes, que es ahora el presidente de la SEAMA, ¿no? de la Asamblea Eclesial, ¿no? Él le dijo: no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres. Y bueno, no digo que esa haya sido la única causa, pero fue una de las motivaciones, dicen, para que el entonces cardenal Bergoglio tome el nombre de Francisco de Asís, que hoy día acá en la Fraternidad Franciscana hemos preparado el tránsito. Mañana es la fiesta de San Francisco, 4 de octubre, el patrono también de la ecología y de la paz, ¿no? El reparador de la iglesia, recordemos. Entonces el Papa Francisco ubica su magisterio como un reparador de la iglesia frente a tantas heridas de la violencia, de los abusos sexuales y del clero y de laicos, de eclesiásticos, y de abuso de poder y del clericalismo y de la autorreferencialidad, de todas estas heridas de la corrupción que está presente en el mundo político, pero también en el mundo interno de nuestra iglesia, de nuestras familias. Entonces el Papa viene como un gran reformador para tocar la carne herida de las personas. Y por eso el Papa Francisco tenemos que ubicarlo como el nuevo Juan 23, por darle una figura así un poco rápida, ¿no? El nuevo Juan 23 que dice hay que abrir las puertas, hace 50 años con el Concilio Vaticano, y ahora el Papa Francisco dice, entramos a una nueva etapa evangelizadora, donde dice, retomemos el Concilio Vaticano II y retomemos nuevamente Aparecida y nuevamente Medellín y Puebla. ¿Por qué? Porque son todavía estos documentos magistrales que a veces los hemos pasado rápido en la lectura, pero que como iglesia nos falta ahondar, porque la iglesia ha caído en la tentación de acomodarse, de quedarse en la comodidad, de perder el horizonte misionero, y la iglesia es totalmente misionera. Y por eso es la invitación que les hago y me hago a mí mismo de estar en este camino con este profeta de nuestro tiempo, que es el Papa Francisco, que toma a Francisco, trae nuevamente a Francisco de Asís. Cuando dice Leonardo Boff, ese libro que es muy bonito y breve, ¿no? Pero muy profético, ¿no? De Francisco de Asís a Francisco de Roma, ¿no? De Francisco de Roma a Francisco de Asís, y nos está invitando a todos nosotros a hacer una iglesia que el leitmotiv lo da Pablo VI cuando visita Colombia, y dice esa frase: el pobre es sacramento de Cristo. Es decir, que cuando nosotros nos prosternamos ante el Santísimo, y está muy bien, mi vocación y la de quizá la de la mayoría de ustedes también nació a los pies del Santísimo y de la Virgen, pero que también nace, que también nos tenemos que prosternar, que arrodillar como el samaritano ante el caído.
Y aquí estamos en deuda como iglesia, porque quizás vamos creando a veces una iglesia muy, muy de los cielos para arriba, como que nos estamos quedando sin la encarnación que nos pide Jesús, encarnarnos en las realidades de los pueblos, encarnarnos entre las personas que más sufren. Y allí a veces podemos irnos a un devocionismo sin compromiso social, sin compromiso político. Entonces aquí vienen estos nuevos caminos que pone ahí de la conversión pastoral. Ahí tenemos, esta es una reunión en el Vicariato de Aguarico que estamos con varios servidores, ¿no? Seguimos conversiones que nos pide el Papa. Otra, pasamos a la siguiente. Aquí es otro de los encuentros, ¿no? Conversión cultural. Sí, también esta es las conversiones en los que los documentos que nos da el Papa, desde Laudato Si, querida Amazonía, el documento del sínodo, ahora todo la preparación para la escucha y el nuevo sínodo, que el nuevo documento que viene, llamados a la sinodalidad y a la escucha, ¿no? Entonces tenemos aquí las culturas, avanzamos un poco más, que luego vamos a volver un poco a ello. Aquí la conversión ecológica, estas imágenes son de nuestro vicariato, de el desastre. Ustedes saben lo que pasó el 7 de diciembre, del 7 de abril del 2020 en plena pandemia. Cayeron, admitido por el ministro de Energía y Recursos No Renovables, 15.600 barriles de petróleo. Escuchen, 15.600 barriles de petróleo admitidos, lo cual nosotros creemos que fue por lo menos el doble. Y el daño que creó en el río Coca, en el río Napo, y daños de este estilo en los ríos, en las lagunas, terrible, ¿no? Yo quiero agradecer en verdad a los misioneros, misioneras, laicos, consagradas, sacerdotes que estuvieron, o sea, ahí en el combate con la gente, en la lucha en medio de la pandemia. Gracias a Dios no hemos tenido misioneros, diríamos, fallecidos, y indígenas muy poquitos en realidad los que fallecieron en la pandemia acá. Pero en esta situación de contaminación y desastre ecológico es algo muy fuerte. Ahí pueden ver ustedes las imágenes. Seguimos otra conversión que nos pide el Papa, es la conversión sinodal, ¿no? Que esto que es algo más que una bella palabra, ¿no? Sinodal es sínodo, es caminar juntos como iglesias, pero ese caminar juntos está hecho de un dejar un poco mi razón, mi idea, para ponerla también al servicio de los demás y en el discernimiento. Si mi idea queda a un lado, porque la del otro, diríamos, es el camino que Dios quiere, pues dejo mi idea a un lado. Eso no es tan fácil porque tenemos como que nos gusta mandar, ¿no? Nos gusta mandar, nos gusta marcarle la línea al otro, y ese es un camino fuerte hacia la sinodalidad. De tal manera que el Papa, que ha convocado a todos estos sínodos de los que he hablado, sínodo de la Amazonía, sínodo de la familia, de alguna manera sínodo de los jóvenes, ahora dice, y ahora plantea la Asamblea de la Escucha y dice, al final el sínodo que viene es el sínodo sobre la sinodalidad. ¿Qué nos está diciendo el Papa con esto? Que ve una iglesia de alguna manera muy, muy vertical. O sea, como que nos falta mucho escucharnos entre nosotros, escuchar al pueblo, escuchar a los teólogos, pero escuchar a la persona que también es analfabeta, al pueblo, escuchar, dedicarle tiempo a la escucha, ser más oídos que palabra. Primero escuchar a Dios, escuchar al pueblo. Seguimos a la otra. Por favor, el nombre de las dos fotos de arriba. Es el padre José Miguel Goldaras, el que está mirando de frente a la izquierda. Él lleva más de 40 años en la Amazonía. Habla el quichua perfectamente. Él con el padre Camilo elaboraron las gramáticas. Aquí está Monseñor Jesús Esteban, que es el obispo anterior.
Monseñor Lavaca, después vino Monseñor Jesús Esteban, que ha estado, sigue estando de obispo, junto conmigo, ahí estamos juntos, y él lleva 31 años de obispo en el vicariato. Vino de España y yo soy el primer ecuatoriano, diríamos obispo capuchino también, del grupo. Entonces, Monseñor Lavaca, Monseñor, y estaba ahí una terciaria también. Quería un poquito aquí como de la exhortación del sueño social, de tener un poquito. A ver, alguien que nos lea ese primer, o Padre Lauren, léanos el primer párrafo. Pongamos mucha atención, que está tomado de Querida Amazonía, los sueños del Papa Francisco, que tienen que ser también nuestros sueños. El primer sueño, el sueño social. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Pues gracias, Padre Lauren. Miren el gran compromiso en el que nos da el Papa, ¿no? Luchar por los derechos de los más pobres, donde nos encontremos. Cada uno de ustedes en la realidad, sea en la ciudad, en el campo, en zona indígena, en la Amazonía, en los Andes, como digo, en las grandes ciudades, que luche por los derechos de los más pobres, en la Amazonía, de los pueblos originarios, donde su voz sea escuchada. Y ya aparece el Papa como profeta, está anunciando ya la escucha, escuchar continuamente a los pueblos. Aquí vemos que en el vicariato nuestro de Aguarico hace 70 años encarnó esta opción cuando el padre Camilo y el padre José Miguel con los demás misioneros se decidieron a comprar 2 haciendas, que es actualmente la ciudad de Coca. Las compraron con sus propios trabajadores indígenas esclavos y sus deudas y la dependencia que tenían. Miren, esto fue, diríamos, que no es una cosa tan lejana en el tiempo, solo hace unos pocos años. Entonces se compró la hacienda con los indios para liberarlos y ayudaron a que las tierras fueran comunitarias, las tierras de las comunas. Ayudaron en todo este trabajo cuando se hablaba de la reforma agraria y todo esto, que las comunas tuvieran sus tierras, sus territorios. Las pocas comunas que no acogieron esta unión con los misioneros fueron comunidades que desaparecieron porque los colonos o los petroleros se adueñaron de sus tierras, fueron vendiendo, y no se puede entender, como se habla en el documento del sínodo, la comunidad sin el territorio, un territorio que tiene que ser defendido. Hubo también la tarea organizativa en comunidades, centros comunales, tierras comunitarias. La tarea educativa también se implementaron las escuelas a lo largo del río Napo, Aguarico y sus afluentes, ¿no? Desde la dignidad. Hay una frase que está recogida en las crónicas, dicha por un hacendado que decía: nuestros mayores enemigos son los misioneros y la escuela. Porque claro, empezaban a tomar conciencia de esta realidad. También la tarea de salud, botiquines. Yo ahorita estoy aquí en el hospital de Nuevo Rocafuerte, que está a unos pocos metros de... Bueno, aquí está Antonio también, que está participando, exactamente no sé cuántos, pero estamos frontera con Perú. Es un hospital binacional. Y con decirles esto, está en convenio con el Estado. Cuando comenzó la pandemia y durante la pandemia no tenían mascarillas, no tenían alcohol, no tenían esto. Y desde que se pidió tardaron casi un mes entero para equiparles los productos de bioseguridad. O sea, es un olvido total del Estado. También hubieron emprendimientos como tiendas comunitarias. Yo hace 35 años con Antonio hicimos acá nuestra formación y vimos toda esta formación de las tiendas comunitarias. Los catequistas, pasan de 1000 catequistas en el vicariato. Eso sí, hay un gran trabajo. Hay ahora nuevos catequistas. La pandemia nos ha regalado algo, y es la necesidad de encontrarnos en estas distancias. Y en la invitación que hemos hecho ahora en septiembre hemos tenido una acogida
de muchísimos catequistas nuevos, sobre todo en quichuas, indígenas quichuas, y eso nos ha alegrado muchísimo. Pasamos a la otra. Sueño cultural. Sueño, dice el Papa Francisco, con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. A ver, monseñor, ¿qué han hecho de este sueño? Este sueño, ¿no? Yo hablo de los misioneros que vinieron acá y bueno, yo tengo ese mea culpa de, bueno, ya voy a tener 5 años y no hablo el quichua, lo leo un poquito, sé alguna frase para saludar, despedirme, no lo sé, pero admiro a estos misioneros y misioneras, sacerdotes, religiosas, laicos, religiosos que aprendieron la lengua y ellos hablaban el, el quichua sobre todo, ¿no? La mayoría, el guau, Monseñor Lavaca, la hermana Inés y otros misioneros. Ahora, hace un año, las hermanas Lauritas salieron de la zona quichua para irse a vivir en una comunidad guaraní. Están 3 religiosas lauritas, están aprendiendo el guau. Es importante la lengua y si no logramos aprender, que me dijo un padre carmelita, Juanito Cantero, que también lleva cerca de 40 años por acá, dice, sobre todo que ellos sientan que si no aprendes ya ni modo, pero que sientan que les quieres, que les respetas, que les escuchas. Y eso es lo que intento hacer cuando vengo a las comunidades. Hago más es escuchar. Yo como sacerdote, como obispo, les cuento así a este grupo tan directo, tan comprometido como son ustedes aquí en este grupo con el Padre Lauren. Le escuché esto al cardenal Barreto y me lo he hecho propio. Él decía que cuando iba a las comunidades indígenas y a veces no entendía muchas cosas, él les decía, miren, a mí respétenme en la consagración y lo demás ustedes siéntanse libres en todo lo demás. Creo que eso es importante, es decir, que nosotros nos abramos a las culturas, que no les juzguemos, que no vayamos en un sentido colonizador, sino a escuchar mucho a las comunidades. Entonces hubo este gran esfuerzo por conocer la cultura y costumbres y en buena parte ayudar a que las nuevas generaciones la preserven. Es cierto que este sueño cultural está ahorita muy golpeado por todo esto que no somos ajenos, también el alcoholismo, la drogadicción, hay como un racismo de los que somos mestizos hacia los indígenas y muchos de ellos no quieren hablar su lengua. Estamos viendo ese fenómeno. Ahora estamos trabajando mucho animando a los catequistas a que les ayuden a valorar su lengua. Les pedimos a los catequistas que hablen el quichua en sus comunidades por esto. Nace también el Centro de Investigación Cultural de la Amazonía. Hay el vicariato, los misioneros que estuvieron acá han publicado más o menos 100 libros que se han publicado aquí en este vicariato y que es un aporte cultural muy grande, sobre todo para preservar la cultura. Sueño Sueño ecológico. ecológico. Dice el Papa Francisco, el tercer sueño. El Papa sueña mucho. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Pues este es un gran desafío, no solo para los que somos de la Amazonía, sino para todos, porque esto nos lleva a estructurar nuestros catecismos, porque los catecismos que nos vienen de la Conferencia Episcopal, los que tenemos, diríamos, está bien porque están bien estructurados, pero tienen que empezar a contener también estos nuevos contenidos de los nuevos documentos del Papa. El Papa ahí nos habla del pecado ecológico, nos habla de la destrucción de la naturaleza, del cuidado de la casa común. Entonces ya no podemos dar una homilía, un mensaje, un catecismo, una formación, las clases en nuestro colegio, dejando al margen
la realidad. O sea, cuando nos toque hablar de la Santísima Trinidad, tenemos que decir que esta Trinidad se ha encarnado en la realidad de los pueblos. Cuando hablemos de la Virgen María, no solo la tenemos que ubicar por encima de los cielos, sino con sus manos encallecidas, trabajando con su pueblo, María junto a la gente. Entonces, todo este camino de encarnación, porque el Papa está teniendo muchos ataques por esto. Estando en Roma en el sínodo, le decían al Papa, que nos decían a nosotros los obispos en el sínodo, Bergoglio está destruyendo la iglesia. Estaban gente afuera de cuando salíamos, íbamos al aula Pablo VI, que nos encaraban, no destruyan la iglesia. O sea, pero son grupos que ellos están metidos en un mundo espiritual de poder, pero no miran la realidad de los que sufren. Entonces esto también debemos también tener muy presente, ¿no? Entonces también tenemos que aquí el tema en la Amazonía, donde además me encuentro yo en este vicariato, hemos puesto una demanda también contra el gobierno nacional, contra las petroleras, Petroecuador, Petroamazonas, por el derrame de petróleo, que además no ha querido reconocer ni el gobierno ni las petroleras que hubo un daño ecológico muy grande con este derrame, y ellos dicen que fue un evento natural, que fue un temblor y que la erosión regresiva no es culpa de ellos. Pero curiosamente eso acontece donde pasan los tubos del petróleo y se rompieron todas las tuberías. Entonces no podemos callar eso, no podemos callar ese atropello tan fuerte a los pueblos, ¿no? Ahora está de moda también la deforestación, los monocultivos de palma, de balsa, y entonces contra esto, contra todo tipo de monocultivo, el vicariato ha propuesto también la siembra de 1 millón de árboles para la Amazonía. Y ahora pues este tiempo me toca animar la REPAN aquí en Ecuador, y nos hemos comprometido a sembrar 1 millón, entre los 6 vicariatos, sembrar 1 millón de árboles. Es como una propuesta que la queremos extender no solo para la Amazonía, sino que invitemos a cuidar un árbol, a sembrar árboles, a reforestar árboles nativos, y a cuidarlos. Entonces esto también es una campaña que puede ir muy unida. Acá vamos a proponer este año ya en el vicariato que cada niño siembre un árbol. Se le propone 3, pero por lo menos que siembre uno, que desde que lo siembra hasta que termine la formación en la catequesis, que son alrededor de 6, 7 años, él tiene que presentar al final su arbolito y la evolución de cómo lo ha ido cuidando. Si se le murió, pues lo tiene que reemplazar. Entonces estamos también en esta movida de ayudar a reforestar la selva, ¿no? Bueno, luego contra los mecheros de la muerte. Catequesis agrícola, querido Adalberto. Algo, por lo menos motivar a que no se quede en una doctrina ahí teórica de las cosas. Estamos luchando también el hermano Charlie, que él está metido en la filmina anterior. Des en cuenta, a veces no sabemos este dato, es que en el último punto, lucha contra los mecheros de la muerte, más de 450 mecheros existentes en Orellana y Sucumbíos, que permanecen encendidos día y noche, contaminando con el humo y con el hollín del gas que se quema. La ignorancia que yo tenía cuando vine hace 5 años a la Amazonía, yo creía que cada pozo petrolero tenía que tener un mechero, que eso era como normal. Pero en realidad hoy se habla de que deben ser esos mecheros canalizados de otra manera y no de esa manera contaminante. O sea, si no los encendieran sería peor, pero encendidos también es un daño muy grande. Tienen que ser canalizados de una manera técnica, y eso le cuesta mucho dinero al Estado, y el Estado no quiere invertir dinero en esto. Entonces, miren, son casi 500 mecheros, y en las zonas donde hay estas fogatas inmensas del humo del petróleo que se quema, tenemos muchísimos enfermos de cáncer. De 4 familias, 3 tienen un enfermo con cáncer alrededor de estos mecheros. Es una cosa fuerte, ¿no? Es tremendo. No sabía que eran tantos.
También un basurero que se lo ha ubicado cerca de Coca, donde era una fuente de agua, ojos de agua que le llaman. Justo ahí pusieron y estamos pidiendo que se lo traslade a otro lugar. La lucha contra el cáncer y deformaciones en los seres humanos y animales debido al problema de la contaminación, y luchas y demandas ante el Estado por los atropellos ocasionados por los derrames petroleros y erosión regresiva del río Coca debido a la construcción de una hidroeléctrica pues que destruyó pues el cauce del río. Acá en Ecuador, Padre Lauren, desapareció la cascada más alta del Ecuador, la famosa cascada de San Rafael, que era un patrimonio natural, y que cuando se cayeron todos los tubos del petróleo también se terminó la cascada, y eso fue es un daño muy grande. El sueño eclesial, dice el Papa Francisco, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la masonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amasónicos. ¿Qué han hecho? Que esto es tan hermoso, o sea, este sueño, ¿no? De la encarnación. Yo les invito a las comunidades religiosas, que veo que hay conectadas, laicos, vengan a la Amazonía. El Papa Francisco, él pide que a las comunidades religiosas, le ha pedido a los jesuitas, él siendo también jesuita, que tengan en cada país por lo menos una presencia en la Amazonía. En los países de los que somos, hagamos esta opción, porque es una iglesia que estos rostros, este rostro amazónico, son los rostros de muchos pueblos y son los pulmones del planeta que tenemos que cuidar. Y imagínense que no hubiese la presencia de todos los misioneros y misioneras a lo largo de estos años. Estaría la selva devastada. Yo soy muy positivo, pese a todos los daños que hay. Veo que la presencia misionera es una presencia humilde pero constante, valorada, querida por el pueblo sencillo. Y que dejemos la comodidad. Yo creo que nos está haciendo mucho daño la comodidad. Nos hemos anquilosado en las grandes ciudades, donde pasando una cuadra o dos manzanas ya hay otra comunidad religiosa, y hay tantas comunidades religiosas. Salgamos a las periferias, dejemos un poco los grandes centros para ir de misiones, y se nos encenderá nuevamente el corazón, porque mucha gente, un religioso, un sacerdote en depresión, está metido en un mundo de comodidad, de comodismo. Acá no hay tiempo para deprimirse, porque estás con el pueblo, tienes que coger la canoa, tienes que ponerte las botas y caminar. Te acogen gente que no tiene dinero y te abre sus casas, sus corazones. Muchos de ustedes lo saben, porque lo que estoy hablando ustedes también lo viven. Pero tenemos que animar a muchos religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, a que dejen a veces movimientos, el mundo a veces de sus dimes que te digo y peleitas que tenemos en centros ya grandes, y vayamos a las periferias donde Dios nos espera. Miren lo que ha pasado en Ecuador con las cárceles. Tenemos que ir a las cárceles y tenemos que llevar esta buena nueva de curar esas heridas. Y esto es el sueño eclesial, un sueño que se encarna tocando la carne del otro. Fratelli tutti, el leitmotiv del evangelio que toma la frase es la frase del samaritano, ¿no? Que se bajó de su cabalgadura y lo abrazó, lo curó, lo llevó a un hospital para que lo curen. Y hoy día, ante tantas heridas por la pandemia, la gente espera una palabra de curar el duelo, que no pudieron despedirse de la gente. Tantas cosas lindas que podemos hacer mostrando el rostro de Jesús. Así, bueno, no voy a abundar más, es un poquito lo que se ha ido haciendo acá, catequistas, el centro de investigación, y quedan muchas tareas por hacer. Quizás queda más por hacer. Yo lo que he hecho en el vicariato es algo que tuvo siempre el vicariato y que lo he vuelto a retomar, es abrirlo a la universalidad. Tenemos misioneras ahora laicas y laicos argentinos, tenemos
de Argentina, tenemos de España, tenemos ya del Coca mismo, tenemos de otras ciudades de Ecuador, tenemos de Colombia. Entonces, estamos abiertos a la universalidad para que vengan misioneros también, que sean también de otros países, porque ahí está la comunión. Que no seamos solo sacerdotes, obispos, sino que sea una comunión eclesial, no solo episcopal, sacerdotal, sino también comunidad amplia. Yo preferiría no abundar, son las 6, sino dejar un espacio para, o quizás solo mencionar un poquito los puntos principales. Esto es como desafíos a la sociedad. A ver, ¿qué nos Y es dices? que los lea el padre Lauren, que nos lea unos 3, ¿Qué 4 nos puntos. dices? Además de estos desafíos socioambientales, hablas de desafíos sociales. ¿A qué te refieres? Desafíos sociales. El desastre ecológico, pero también el desastre social. ¿A qué desastre social te refieres? Sí, tenemos, por ejemplo, el tema de aquí en Coca estamos creando un taller y crear el grupo con los laicos que estamos, nacionales e internacionales, para prevención de las drogas y el alcoholismo. Como, ¿no? Entonces queremos nosotros ayudar a que esta ciudad que se llama el Coca, ¿no? Fue la ciudad de la coca, porque había la planta coca, ¿no? Así se llama el Coca para los que son de otros países. Y sin embargo es una ciudad todavía bastante tranquila, aunque hay muchos conflictos de esto de contaminación, en la gente todavía salir acá a Nuevo Rocafuerte, todavía puedes andar por las calles con bastante tranquilidad, pero cada vez menos. Entonces queremos comprometernos con que socialmente tratemos de ayudar a que se siga siendo sana la sociedad. El tema también tenemos cómo abordar el consumismo, la destrucción de la familia, el tema también de la contaminación, que todos estos desafíos sociales, del tema de la corrupción que tenía que entrar también en nuestra catequesis, como el tema de la corrupción no es un tema solo de los políticos, ni solo nace en la sociedad profesional, la corrupción viene desde la casa. Entonces creo que todos esos son como desafíos sociales, me refería un poco a eso. Adalberto, me decían ya hace algunos años, en un taller o asamblea, evaluación del vicariato, les oía a algunos agentes de pastoral la gran preocupación en este tema de la destrucción de las familias al pasar de una situación de falta de manejo de dinero a una situación en la que las petroleras, desarrollos de hidroeléctricas, les proporciona a los varones dinero efectivo. Y como no están acostumbrados, caen en este consumismo, en malgastarlo, en vicios, doble vida, destrucción de la comunidad y de las familias. Claro, no se puede negar el beneficio de obtener trabajo. ¿Cómo hacer frente a estos cambios sociales? Sí, pues esos son uno de los grandes desafíos, ¿no? Cuando hay un pozo petrolero, por ejemplo, en una zona, indemnizan a muchas de las familias cercanas, dándoles una cantidad de dinero, y quienes no saben manejar el dinero les hace mucho daño porque entran en el vicio, no lo aportan a la familia. Hay otras personas al contrario que sí tienen una visión de familia
buena sí que lo emplean. Y también las compañías, las multinacionales, vienen con una trampa, ¿no? Porque debajo del brazo, porque ellos contratan a trabajar a los mismos. Además hay una ley que dice hay que contratar a los del lugar. Entonces, por ejemplo, en el campo El Edén, que está a unos 100 kilómetros de Selcoca, solo ese campo salen más o menos 2 millones de dólares al día de la extracción del petróleo. Está todos los ríos contaminados, las lagunas. Hay una laguna que está llena de lechuguines fruto de esa contaminación. Entonces la comunidad está dividida porque muchos de ellos están recibiendo trabajo de la comuna. Entonces, con todo, han estado algunos misioneros, con algunos indígenas también soportando esa resistencia para que el gobierno les dé escuela, les dé o sea, educación, salud, aguas, alcantarillados, y esto incluso a ellos se niegan. O sea, las multinacionales del petróleo vienen a llevarse todo, no dejan nada. Nosotros, haciendo una lógica así muy ligera, decimos que dejaran un día de petróleo al año para la comuna, de donde salen 2 millones de dólares diarios. No, se niegan a ello, no quieren dar eso. O sea, es una ambición. El Papa lo dice en Querida Amazonía: ven esta tierra como tierra a depredar, ¿no? A llevarse todo. Por eso el Papa quiere que optemos por estar cerca de estos pueblos. Yo lo dejaría allí porque hay más puntos, no muchos ya son pocos, pero podríamos, de pronto, si hay alguna pregunta más, y más bien agradecerles a ustedes la paciencia. Lo que les he dicho lo he hablado más desde el corazón, de lo que vivo, de lo que siento, y animarles a que no creo que mi trabajo sea ni mejor ni peor, sino el que me toca, y que ojalá pues haya sido de animación para ustedes. Qué bien, Adalberto. Excelente. Vamos a pedir a los participantes, antes de darle la palabra a nuestra coordinadora para que nos facilite un diálogo contigo, pedirles oración por las misiones, no solo del Coca, de Aguarico, no solo por Adalberto. Qué estupendo, qué bien. Tú sabes cuánto cariño nos une. Salúdame a todos, Monseñor Sádava, al Juanito Cantero, a todos, a todos. Y dentro de pocos días voy a ver si me doy un paseo por vuestra parroquia de Pamplona y vemos a nuestro amigo. Seguirá de párroco allá, ¿verdad? En los capuchinos. Bueno, gracias también a Antonio Espinosa y Katy. ¿Nos ayudas? Aprovechemos estos 20 minutos para dialogar con Monseñor. Preguntas al corazón de la Amazonía. Buenas tardes. Gracias, Monseñor. Ha sido una riqueza muy importante para nosotros. Recordaba cuando fui a dar talleres también por allá, por el Puyo, fui al Lago Agrio y sí, me contaban toda esta experiencia, Padre Jesús. Al Coca fuiste, claro. Sí, con las hermanas capuchinas a un centro de formación para catequistas, claro. A mí me encantó toda la historia de Monseñor Lavaca y no sé, usted debe de saber mucho más y con una propiedad más profunda que la mía, pero hay una película que me recomendó el Padre Jesús, pero ahora no la recuerdo, estaba incluso buscándola, pero no la encuentro, que nos puede ayudar a entender mucho todo este panorama que se vivió y que nos ilumina a nosotros también ahora. Jesús García, sí. Siempre me olvida el apellido, Padre Jesús García. Si le dejo al Padre Lauren, le voy a enviar 2 videos, no para verlos ahora porque no los he querido ya presentar porque quitaría mucho tiempo, pero podría casi
podrían verlos, están un poco resumidos, pero son muy buenos por el testimonio de Alejandro Inés, todo lo que supuso esta entrada, hecho por un periodista, muy bien, 2 videos bonitos, puedo hacer que los pongan en uno y se lo envío al padre Lauren y ojalá que un día en unos 15 minutos se podrían ver los dos juntos Claro. para comenzar algún tema, puede ser muy... Gracias, gracias. Adalberto, ¿sabes? No sé si se alcanza a ver. ¿Sabes lo que es esto? No, no se ve, padre, pero es la lanza. Ahí se ve. Ah, es una lanza, ya la veo, ya. Ahí en el Coca, eso, familia de Monseñor Lavaca, me hice amigo y vino alguien y me regaló. Padre Laura, usted toda la vida ha sido misionero, nos hablaba de las misiones ya hace 30 años, a Antonio y a mí allá en la universidad, así que veo que sigue con ese entusiasmo. Sí, la guardo con cariño. A ver, preguntitas, Katy. Vamos entonces, querida familia, hermanos, hermanas, estamos llamados a hacer preguntas al corazón de la Amazonía, como decía Padre Lauren. Y el primero es Barro, desde Brasil. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, y compartirnos tu pregunta? Y Delia, que se prepare. Delia ya se prepara. Barro, tu micrófono. Y Delia, para ganar tiempo, abran los dos. Listo, ya está Barro. Y luego Delia. Barroco, Cati. Bom, Monsenhor, vou falar em português. Ya. Tem problema? Fala en portugués y yo traduzco. Sim, é mais uma inquietação. O Brasil, a região geográfica do Brasil, a Amazônia compreende a maior parte. Porém, o que vemos e que vivemos em nossas igrejas particulares aqui no Brasil, como leigo, fazemos essa leitura, é um distanciamento das realidades e desafios enfrentadas pelas igrejas da Amazônia. Em todos os sentidos, a questão da missão e etc. Abrimos o mês missionário e não temos nenhum apelo, o sul do país, a esta realidade missionária. Então, a minha inquietação, a minha pergunta, através do testemunho dado pela sua diocese, é como nós leigos podemos superar ou talvez, de certa forma, infligir este silêncio. La última Silencio. palabra. Silêncio. Ah, ya. A ver, nuestro hermano Barro dice su preocupación, la resumo corta para dejarle a Monseñor, es cómo los laicos, ¿verdad? ¿Cómo podemos influenciar, incidir en una toma de conciencia en la iglesia que está presente en la Amazonía para que enfrente los desafíos y actúe como hemos escuchado a Monseñor Adalberto? Bueno. Gracias por esa pregunta. Precisamente el laico está llamado a llevar la santidad en el mundo, en su trabajo, lo que está. Yo creo que los grupos, los movimientos, pero cada cristiano deberíamos entrar como en un compromiso de la sociedad local donde vivimos y aprovechando también todos los medios hoy digitales, poner a la luz lo que los programas de gobierno ocultan.
Entonces vemos, por ejemplo, el derramamiento del petróleo, cayó los 15.000 barriles, una cantidad demasiado grande que cayeron en el río Coca, en el río Napo. Fue noticia solo para la Amazonía, o sea, nosotros sufríamos las consecuencias y los grandes noticieros del país no pasaban la noticia de otra manera. Decían, se han roto los tubos del petróleo y el país está paralizado en el petróleo y ahora el país pierde tantos millones de dólares. Pero no hablan de el grupo indígena y de los pueblos también colonos y mestizos que viven en la ribera, que se han quedado sin alimentación, sin agua, sin vida digna. Entonces, nosotros estamos llamados a poner al día esto a través de las redes sociales, toda la deforestación, que seamos valientes para denunciar. Y si estamos juntos es mejor que solos y que sigamos diciendo. Esto molesta mucho a las autoridades, pero hay que hacerlo, no callarnos. Ahí está la voz profética también. Y luego una segunda cosa es emprender acciones, por pequeñas que sean prácticas. O sea, tenemos que poner, no basta como solo el catecismo y solo desde la teoría. Por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacer una campaña de reforestación, involucrando también a la sociedad. Cosas prácticas. Vamos a ir a las cárceles y a los hospitales y que vamos a tratar esto con los enfermos, con las personas ante la violencia. ¿Qué grupos nos vamos a reunir para evitar la violencia intrafamiliar? Que el compromiso vaya por una en el Evangelio y la práctica. Qué bien, Adalberto. Ya tenemos 4 o 5 propuestas que los laicos podemos llevar a cabo y dar un gran aporte. Y voy a permitirme hablar a través de Zoila a través mío, perdón. Excelente ponencia, Monseñor José Adalberto, por compartir este tema, ya que es muy importante. Y sí, pienso que debemos de salir. Las periferias son escenarios para compartir la evangelización y la verdadera escucha de los demás como misioneros. Salir al encuentro de los hermanos es lo que debemos hacer. Gracias por tan buena enseñanza. Dios los siga bendiciendo. Eso a la luz de muchos mensajes que tenemos de agradecimiento. Por favor, Delia, con tu pregunta, y se prepara Jorge Zúñiga. Sí, buenas noches, hermanos. Efectivamente, estoy muy emocionada. Estuve de misionera durante 6 años en la iglesia de Aguarico. Estuve en la vía Auca, en la Wester, compartiendo con esta iglesia misionera, y doy fe de todo lo que Monseñor Adalberto ha dicho, que en esas épocas también ya se trabajaba una iglesia muy comunitaria, muy comprometida con toda su gente, con los diferentes grupos, con las diferentes etnias. Se trabajaba muy directamente, compartiendo su vida. Un agradecimiento y cariño eterno a Monseñor Jesús Esteban Sádava, que me permitió y me recibió como misionera. Es como mi padre. Un saludo a él, un saludo cariñoso a él, y mi admiración a Monseñor Adalberto por ese compromiso con esta iglesia misionera. Una cosita, quisiera ver cómo conseguir la película El puente llevará su nombre, que pues es muy bonita esta película, pero de verdad yo la he buscado y no le he podido conseguir. Y Adelia, te la vamos a conseguir. Adalberto, Antonio, ya me voy a mover. Tengo una pregunta, En todo esto, ¿cómo hacer que las mujeres podamos tener también nuestra voz
porque participación tenemos mucha en la iglesia, pero nuestra voz de decisión, nuestra voz, nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra opinión, no sentimos que verdaderamente sea acogida en todo este proceso de caminar, de ir a misión, de estar con la gente, pero la iglesia sentimos desde las mujeres que aún es muy patriarcal, muy desde el varón, y qué hacer para que las mujeres podamos ir tomando nuestra voz también con nuestro criterio y nuestro pensamiento. Muchas gracias. Bueno, yo creo, Adalberto, mejor que nos aconseje Katy, porque acá en el centro bíblico mandan las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, es más complicado en la iglesia, ¿verdad? ¿O qué nos dices tú? Bueno, mejor que responda Katy, ¿no? Pero hay un machismo que tenemos que ir, que ustedes nos tienen que ayudar también y creo que nos están ayudando bastante. Miren, en el sínodo salió claramente, si no fuera por las mujeres, que nos quedaríamos 4 gatos y se nos caerían las casas y los conventos y las iglesias. Y mañana es San Francisco de Asís, yo soy capuchino, franciscano, ¿no? Y Francisco decía, si te echan por la puerta y te cierran la puerta, tú entra por la ventana, ¿no? Es decir, o sea, que quiere decir dar la pelea, no una pelea de armas de esto, sino de esa astucia evangélica, inteligente. No se desanimen ni siquiera frente a veces nuestro machismo, a veces un machismo que está muy presente en la iglesia, sino que ustedes sigan ahí. El Papa Francisco está dando pasos. Él quiere que más comisiones estén lideradas por mujeres. También para él creo que no es una tarea tan fácil, pero ustedes sostienen la iglesia. Mira, el quinto sueño. Sí, Yo sí. desdoblé los sueños del Papa Francisco en un folletito popular. Ahí tienen el protagonismo de las mujeres. Bueno, ya iremos. Creo que lo tienen libre en internet, ya revisaré. Ya, qué bien eso. Jorge iba a preguntar y me da mucha alegría porque nos conocimos en Cuenca, Jorge Zúñiga, que le he conectado. Un saludo grande para usted y su familia. Jorgito. Monseñor, gracias, Padre Lauren. Monseñor Adalberto, buenas noches. Buenas Yo no noches. le iba a preguntar nada porque usted ha dicho todo esta tarde y me ha dejado pero totalmente admirado de tanta maravilla que usted está haciendo por allá, por el Oriente. En verdad, yo quisiera compartir esta oración. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, yo busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando cómo se encuentra, perdonando cómo se es perdonado, muriendo cómo se resucita a la vida eterna. Amén. Amén.